Colombianos, Walfa Telles, esposa del fiscal Francisco Barbosa, enfrenta un proceso penal por conflicto de intereses. Como persona natural, Walfa Constanza Telles debe ser investigada por la Fiscalía. Fue denunciada por contratar con una empresa a la que le hacía control fiscal cuando era delegada de la Contraloría. La Fundación Ríos Sostenibles, de la que Telles es ahora directora ejecutiva, suscribió un contrato de 190 millones con la planta de tratamiento de aguas residuales Salitre Cánovas. Barbosa aún no se declara impedido, algo que puede afectar gravemente la imparcialidad del proceso, ya que la Fiscalía sacó un comunicado donde afirma que el caso fue asignado por un subalterno del fiscal. La justicia debe ser igual para todos. Por eso en este momento Daniel Coronel hace esta denuncia donde pone en evidencia a esta señora esposa del fiscal Francisco Barbosa. Y pues aquí el periodista Daniel Coronel deja en evidencia al fiscal Francisco Barbosa con esta columna. Dice, el fiscal general de la Nación Francisco Barbosa debe declararse impedido y pedir a la Corte Suprema de Justicia que elija un fiscal ad hoc para tramitar una denuncia que llegó a su correo electrónico. Se trata de un escrito anónimo que contiene información sobre un posible delito de una antigua funcionaria. Existe amplia jurisprudencia que señala que una denuncia anónima debe ser tramitada si tiene visos de credibilidad. Aparentemente la denuncia tiene fundamento. El problema consiste en que la denunciada es la esposa del señor fiscal Francisco Barbosa. Pues ponen en aprietos al señor Francisco Barbosa, pues la denuncia que llega a su correo es de su querida y amada esposa. Para situarlos en contexto, quiero contarles quién es la esposa del fiscal. Se llama Walfa Constanza Telles Duarte y fue contralora delegada para el medio ambiente. Esto sucedió en una época en que la esposa del contralor trabajaba para el fiscal y la esposa del fiscal para el contralor. Un alegre intercambio de parejas en lo burocrático, que alcanzó su momento de mayor notoriedad cuando en un puente festivo, en plena pandemia, los cuatro se fueron para San Andrés en visita oficial, pero con las familias. Hicieron abrir los almacenes que estaban cerrados por la pandemia y el fiscal Francisco Barbosa aprovechó para presentarse ante los sanandresanos como el segundo cargo más importante de la nación. La historia del paseo la contó Noticias Una. La visita de San Andrés tenía tan poco de oficial que el contralor se regresó con la funcionaria de la fiscalía y el fiscal se quedó con la contralora. En efecto, el contralor Felipe Córdoba volvió a Bogotá con su esposa, la directora ejecutiva de la fiscalía, a bordo de un avión ejecutivo de la policía. Mientras tanto, el fiscal Francisco Barbosa se quedó más tiempo disfrutando del archipiélago con su esposa Walfa Telles, contralora delegada para medio ambiente, y su hija adolescente acompañada por una amiguita. La familia volvió a la capital en el jet de la fiscalía. Cuando al fiscal Barbosa le preguntaron por la evidente indelicadeza en el uso de recursos públicos para llevar de paseo a su familia, respondió: primero que fiscal, soy padre. Sin embargo, ese no es el tema que tiene en apuros al fiscal Francisco Barbosa y a su esposa Walfa. Este empezó unos meses después del paseo y fue impecablemente investigado por el periodista Juan Pablo Barrientos de Caracol. Resulta que como contralora delegada para el medio ambiente, doña Walfa Telles presentó en septiembre del 2020 un informe de auditoría sobre la planta de tratamiento de aguas residuales Salitre Cánovas, construida para limpiar una parte del río Bogotá. En el informe, doña Walfa reseñó 17 hallazgos administrativos y estableció un plan de mejoramiento para superar esas irregularidades. Poco después de haber remitido el informe de auditoría, doña Walfa, la esposa del fiscal, renunció a la Contraloría y en junio, menos de 6 meses después, fue inscrita en la Cámara de Comercio a una fundación llamada Ríos Sostenibles. Nada tendría eso de particular si no fuera porque la Fundación de Ríos Sostenibles tiene como directora ejecutiva a doña Walfa Telles y suscribió un contrato por 190 millones de pesos con la planta de tratamiento de aguas residuales Salitre Cánovas para prestarle asesoría ambiental y jurídica. Es decir, la fundación para la que ahora trabaja doña Walfa asesora a la misma planta sobre la que ella ejercía control fiscal como delegada de la Contraloría. Increíble esta noticia. ¿Ya ven por dónde va el agua? Por ley, la señora esposa del fiscal Barbosa no puede contratar por sí misma o por interpuesta persona ningún tipo de asistencia, ni representación o asesoría a una entidad que hubiera estado sujeta a un control como funcionaria. Así está establecido en el Código Disciplinario Único. El tema no es solo disciplinario, también tiene carácter penal. La violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades establece una pena mínima de 4 años de prisión y una máxima de 12 años. Doña Walfa Telles, como exfuncionaria sin fuero especial, debe ser investigada por la Fiscalía, señores. O sea, la esposa del fiscal tiene que ser investigada por el ente que él dirige.
Su esposo, el señor fiscal Francisco Barbosa, que recibió hace 2 semanas la denuncia contra ella, ha permanecido en silencio hasta ahora, pero legalmente está obligado a hacer público su impedimento y a pedirle a la Corte Suprema de Justicia que designe un fiscal general ad hoc para que conozca el proceso. Es una situación inédita, pues imagínense lo que pasaría si cualquier subalterno administrativo del fiscal Barbosa, por decir algo, la vicefiscal Marta Mancera, decidiera archivar la actuación contra la esposa de su jefe o asignarla a un fiscal como Gabriel Ramón Jaimes. ¿Tendrían los colombianos garantías sobre la imparcialidad del proceso? Es lo que todos los colombianos nos preguntamos. ¿Será que hay imparcialidad cuando, pues, es demandada la esposa del fiscal y el señor fiscal delega a un subalterno para que la investigue? Aquí no va a haber imparcialidad, entonces la Corte Suprema se tiene que poner las pilas. La única garantía posible es que el caso sea adelantado por un fiscal independiente que no esté sometido a la autoridad del esposo de la indicada. Entonces, colombianos, ¿qué piensan de esta contundente noticia del señor Daniel Coronel frente a la esposa del fiscal Francisco Barbosa? Pues en las últimas horas, Daniel Coronel denuncia la salida astuta del fiscal Barbosa a la denuncia penal contra Walfa Telles. Sacó un comunicado donde dice lo siguiente: con respecto a lo publicado en la columna de opinión del señor periodista Daniel Coronel y replicado en varios medios de comunicación, se informa lo siguiente. Primero, a la Fiscalía fue allegado un correo electrónico en el que de manera genérica se presenta una denuncia. Segundo, a este escrito se dio trámite desde el despacho de la doctora Marta Janet Mancera, actual vicefiscal general de la Nación, el día 24 de agosto pasado, fecha en la cual la doctora Mancera fungía como fiscal general de la Nación asignada por ausencia temporal del señor fiscal general de la Nación, quien se encontraba en la Comisión Oficial del Salvador en cumplimiento de sus funciones de dirección de la cooperación técnica internacional de la entidad. A pesar de la impresión de dicha denuncia, mediante resolución número 00697 del 26 de agosto del 2022, la señora vicefiscal dispuso asignar especialmente el asunto al señor Javier Fernando Cárdenas Pérez, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, es decir, un fiscal del más alto nivel jurídico en la institución, para que asuma hasta la culminación de conocimiento de la indagación que surja entre los hechos señalados en dicho correo electrónico. Cabe señalar que se trata de un único fiscal de ese nivel que se encuentra inscrito en el registro público de carrera especial de la entidad, además de tener una amplia experiencia como juez. Pero ¿sabían, colombianos, que este señor Javier Fernando Cárdenas, asignado al caso de la esposa del señor fiscal Francisco Barbosa, es el mismo que solicitó por segunda vez la preclusión del caso Uribe? Pues ahí les voy contando. Cuarto, la Fiscalía General de la Nación es un organismo en el que se respeta la autonomía e independencia de sus fiscales delegados y en cuyas actuaciones se garantizan los derechos fundamentales de las partes e intervinientes. En todo caso, las controversias jurídicas que surjan frente a este caso deberán resolverse en el marco de la actuación penal y ante las autoridades competentes. Entonces, colombianos, ¿qué tal les parece este comunicado que lanza la Fiscalía, donde designan a un señor para que atienda el caso de la esposa del fiscal, pero que a la misma vez está solicitando la segunda preclusión en el caso de Álvaro Uribe Vélez? Increíble, pero aquí no creo que vaya a haber imparcialidad. Por su parte, Daniel Coronel aseguró que con esta designación el señor fiscal está tomando provecho de su cargo y de su autoridad para favorecer a su esposa Walfa Telles en esta investigación penal. El profesor Gilberto Tobón Sanín se pronuncia. Walfa Constanza Telles Duarte, esposa del fiscal Francisco Barbosa, tiene una denuncia en la Fiscalía por conflicto de intereses. Contrató con la misma empresa a la que vigilaba mientras hacía parte de la Contraloría. Hay que hablar de esos conflictos. Colombianos, entonces por favor opinen sobre este presunto conflicto de intereses que tiene la esposa del fiscal Francisco Barbosa y sobre la designación del fiscal para investigar este caso. ¿Será que podrá llegar a haber justicia? Eso solo Dios lo sabe. Por el momento, por favor, compartan esta información para que sepamos de primera mano lo que está pasando. Y no como en los noticieros tradicionales que no han pasado esta noticia, ¿no? Aquí les contamos solamente la verdad. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo video.